Presidente sigue sin nombrar al ministro de Gobernación. Francisco Jiménez anunció que dejará el ministerio luego de un proceso de transición con quien resulte designado por el Ejecutivo. Sin acción de la Corte de Constitucionalidad, mañana entra en vigor la ley de los consejos de desarrollo. Eso significa vía libre para el gasto el próximo año y aprobación expresa de todas las obras que entreguen los alcaldes. Su tarea era cuidar a los enfermos y en su lugar uno de ellos lo denuncia por haberlo violado mientras estaba sedado. Escándalo en el Hospital San Juan de Dios. MP abre indagación. Montan operativo luego de que se hiciera viral un video donde carros compiten en una nueva carrera ilegal en la costa sur. Como todos los años, patrones y sindicatos no logran acuerdos sobre el salario mínimo. La última palabra llega al despacho del presidente Arévalo. Trump sorprende anunciando una nueva cumbre con Vladimir Putin. Hay dudas sobre la posición de la potencia mundial en la guerra de Ucrania. Muy buenas noches en este jueves, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce. En los próximos minutos toda la información del país y tras la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez se anticipan cambios en la cúpula de Policía Nacional Civil. La nueva administración podría realizar ajustes en los mandos operativos y en las direcciones de esa dependencia de la cartera del Interior. Recientemente, en los últimos 3 cambios de autoridades en el Ministerio de Gobernación, ha coincidido el relevo de la cúpula de la Policía Nacional Civil. Esto sucedió durante la administración del exministro David Napoleón Girón, quien juramentó como director general a Edwin Manfredo Ardiano López el 6 de enero de 2023. Posteriormente, el exministro Byron René Borillescas juramentó días después de asumir el cargo a Adal Hamilton Rodríguez Najarro el 16 de noviembre de 2023. Y recientemente Francisco Jiménez juramentó al frente de la cúpula policial a David Boteo el 15 de enero de 2024, quien se mantiene en el cargo hasta la fecha. Será el nuevo ministro de Gobernación quien evalúe la continuidad de la cúpula policial, integrada por el director general, el subdirector general adjunto Elber Beltetón, el subdirector general de Apoyo y Logística Erling Godínez Navarro, el subdirector general de Operaciones Edwin Quiché y el subdirector general de Investigación Criminal Edis Fabián. En ese contexto, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación destituido por el presidente Bernardo Arévalo el pasado miércoles 15 de octubre de 2025, escribió en su cuenta de X que continuará en su cargo hasta que sea nombrado el nuevo titular de la cartera. Además, expresó que continuará en funciones conforme a la ley y que realiza un proceso de transición ordenado y transparente para el traslado integral de información, planes y líneas estratégicas de acción. La renuncia de Francisco Jiménez como ministro de Gobernación y de su equipo de viceministros se produjo tras la confirmación de que 20 pandilleros del barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y han pasado varios días desde que se confirmó la fuga de 20 reos del barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Las fuerzas de seguridad continúan con los operativos de búsqueda en distintos puntos del país. Estos equipos llevan investigadores, llevan personal uniformado, el talento humano necesario para poder realizar una intervención si fuera necesario ante una situación de ubicación de privados de libertad. Se trabaja en el departamento de Escuintla, en Santa Rosa y por supuesto en el departamento de Guatemala. Y siguiendo con este tema, el director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, ha explicado cómo se distribuyeron los nuevos agentes graduados de la PNC en todo el país. Según dijo, la asignación se realizó con base en los índices de criminalidad y, por supuesto, en necesidades operativas de los departamentos con mayor incidencia delictiva. Se adjudicaron 100 agentes más. Todo lo que es el Distrito Central, que conlleva desde la Comisaría 11
A la comisaría 16 también se asignaron 121 agentes de policía, Escuintla también 100 agentes de policía. Se priorizaron independientemente de las diferentes peticiones que hicieron las autoridades locales, precisamente donde había menor estado de fuerza. Por ejemplo, en Totonicapán habían únicamente 196 policías, no se tenían ni 200 policías. Se asignaron 115 policías para ir equilibrando un poco el tema de la incidencia criminal y priorizar los operativos en ruta, operativos de tránsito. Hay polémica, le digo por qué. Después de que se dio a conocer que será en Petén en donde se instalará una prisión de máxima seguridad, los vecinos no han tardado en hacerse escuchar para manifestar su descontento al respecto. Este es el reporte de César Soler. Sectores sociales de Petén manifiestan su rechazo a la iniciativa de construir una cárcel de máxima seguridad en Petén, anunciada por el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario. Operadores de turismo afirman que la iniciativa atenta contra la seguridad del sector y de la población. Nos organizamos precisamente para poder decir no a una cárcel de máxima seguridad en el departamento. Queremos paz, queremos vivir en paz, no queremos este tipo de situaciones, no queremos pasar dolor ni llanto en nuestro departamento. Los vecinos están preocupados ante el impacto en la calidad de vida que provocaría una cárcel de máxima seguridad, los riesgos y la ubicación propuesta para la zona central de Petén. No tenemos grupos de mareros, no tenemos grupos delincuenciales armados, mantenemos cierta y relativa paz y tranquilidad, no tenemos tiendas con tantos barrotes y vivimos en paz. Y por eso el pueblo petenero organizado hoy se manifiesta y se opone al anteproyecto de ley. Los peteneros recolectan firmas para entregar un memorial a las autoridades de gobierno, exponiendo el riesgo que la prisión representa para la comunidad. Afirman que no lo permitirán. Esto generaría un foco de contaminación delincuencial en el departamento y esa es nuestra principal oposición. Y queremos decirle al gobierno central y al pueblo de Guatemala, Petén no está de acuerdo en que se permita la creación de un centro de máxima seguridad. Petén no está de acuerdo. No estamos de acuerdo. Para Noticiero Guatevisión, desde Petén reporta César Soler. Y en medio de un hecho violento que no se ha esclarecido, localizaron dentro de una casa el cuerpo sin vida de una capitán segundo asimilado del Ejército de Guatemala. A su lado fue encontrado su esposo herido, pero con vida. A pocos metros de la escena, las autoridades localizaron a un tercer hombre sin vida, quien estaba atado de pies y manos. En el interior del lote 7, Manzana B, sector B de la colonia Pinares de San Juan, en la aldea Zet, fueron encontradas 2 personas con heridas de bala. Elementos de la 37 Compañía de Bomberos Voluntarios reportaron que localizaron a un hombre y una mujer heridos. El hombre fue trasladado al hospital militar, mientras que la mujer ya había fallecido dentro de su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Hugo Abraham Morán, de 39 años, quien presentaba una herida en el brazo, y Claudia Lucía Menchú Contreras, de 37 años, capitán segundo asimilado del Ejército de Guatemala. No fueron ellos, pero mandaron a otros, Gaby, porque solo con ellos teníamos problemas nosotros. Solo con ellos fue porque ellos... La oficial, quien presentaba servicios en la Escuela Politécnica y laboraba en el área de enfermería, fue encontrada sin vida en el suelo de su sala, aún con su uniforme militar. Durante un rastreo por la zona, a unos 200 metros de la residencia, las fuerzas de seguridad también localizaron a un tercer hombre sin vida, atado de pies y manos con múltiples heridas de bala. Hasta el momento, ese individuo no ha sido identificado. Por su parte, el Ejército de Guatemala emitió una esquela en el que expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento de la capitán Menchú. Mientras tanto, el Ministerio Público informó que el caso ya se encuentra bajo investigación, aunque no se han dado detalles sobre los posibles motivos y tampoco el nombre de la tercera víctima. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y esta situación que ha provocado conmoción en el Hospital General San Juan de Dios porque un paciente ha denunciado que fue víctima de abuso sexual por parte de un trabajador del centro asistencial, según la versión del afectado. Los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones médicas.
Lo que debía ser un espacio para la recuperación, cuidado y atención se ha convertido en el lugar de una grave denuncia. Se recibió una denuncia por parte de paciente que reportó haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de un colaborador del hospital. De acuerdo con nuestros protocolos, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para la respectiva investigación. Paralelamente, el hospital implementó de inmediato las acciones administrativas correspondientes. El presunto agresor fue trasladado a un área sin contacto con pacientes y se inició un proceso interno para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. El hospital aseguró que colaborará plenamente con las autoridades y reiteró su compromiso con la seguridad y la dignidad, además del bienestar de los pacientes, garantizando que se tomarán las medidas necesarias para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. La denuncia es del día de hoy, sucedió el hecho en horas de la madrugada, se notificó al Ministerio Público, se hicieron presentes, están haciendo las diligencias iniciales pertinentes y los peritajes correspondientes. Lo que está claro es que, de acuerdo con la versión del paciente, los hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones del hospital. El paciente está internado en nuestro hospital por su estado de salud, permanece acá. El Ministerio Público ha coordinado con el INASIF que le hagan los peritajes aquí en el hospital. Por ahora, no se ha confirmado si el trabajador será arrestado y separado definitivamente de sus funciones, ni si existen otras denuncias similares contra otros empleados. Que se inició la investigación correspondiente y será el Ministerio Público el que determine las acciones legales correspondientes. El Ministerio Público hasta el cierre de esta nota tampoco confirmó la detención, solo que el caso está bajo investigación. Mientras tanto, el centro asistencial señala que en todas las áreas siempre hay personal donde se puede denunciar. Con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Ha sido publicada en el Diario de Centroamérica la ley que permite a los consejos de desarrollo conservar sus fondos no ejecutados. Aunque el Congreso había desconocido el veto presidencial, el oficialismo insiste en que el procedimiento fue inconstitucional. Luego de semanas de discusión y debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, finalmente fue publicada en el Diario de Centroamérica la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 7/2025. La norma permite que los consejos de desarrollo CODEDES retengan los fondos que no logran ejecutar al fin del año fiscal, con el propósito de dar seguimiento a los proyectos en marcha sin tener que devolverlos al Tesoro Nacional. No obstante, la decisión ha despertado críticas de distintos sectores, que advierten un posible aumento en los riesgos de corrupción y una mayor falta de transparencia en la administración de los recursos. El Congreso de la República había dejado sin efecto el veto presidencial y ordenó su publicación inmediata, pese a las objeciones del oficialismo que consideran que el proceso de aprobación fue inconstitucional. El bloque Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener su entrada en vigencia, alegando que la norma afecta los controles sobre el gasto público. Con su publicación, los CODEDES podrán administrar los saldos de años anteriores, aunque el uso y la fiscalización de estos fondos quedarán en el centro de la discusión política y social. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. En el Legislativo, durante una citación en el Congreso, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, fue señalado por no asistir a una reunión convocada para explicar el avance de la carretera Colomba-Costa Cuca. Su ausencia generó tensión luego de que la viceministra tampoco asistiera y el supervisor designado no pudiera responder a las consultas técnicas sobre el proyecto, ya que solo lleva 6 días en el puesto. Durante una citación en el Congreso, el diputado Byron Rodríguez, de la bancada Todos, llamó al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, para pedirle explicaciones sobre el avance del proyecto de la carretera Colomba-Costa Cuca en Quetzaltenango. Sin embargo, el funcionario no asistió y delegó su participación a la viceministra Norma Lisset, quien tampoco se presentó. En su lugar fue designado el nuevo supervisor Maynor Sicap, nombrado el pasado 10 de octubre, es decir, que apenas lleva 6 días en el cargo. Yo sé lo que les digo. Yo sabía que usted perfectamente no me iba a decir nada. Sabían que iba a suspender la citación. El ministro cobarde, porque es lo que es un cobarde abusivo que cree un déspota. Eso es lo que es el ministro. ¿Qué hacen? Delega a la viceministra y ahí están los medios de comunicación
tramitación para que viniera al Congreso y la viceministra a último momento dice que ella está muy ocupada e ilegalmente cometió una ilegalidad. Ella no podía delegarme a usted y usted viene a decirme que usted empezó el 10 de octubre y tiene toda la razón. ¿Quién me va a venir a decir a mí si usted no sabe nada? Esta decisión provocó tensión y molestia en la reunión, ya que los diputados señalaron que el funcionario no tenía el conocimiento técnico para responder las consultas. Además, el supervisor asistió acompañado por el ingeniero Freddy Sierra, quien lleva 8 años en su puesto y tampoco pudo dar información detallada sobre el estado de la obra. Porque sos parte del problema, no estás siendo parte de la solución. Y si después de 8 años y vos me decís a mí que han avanzado y que no se han avanzado con 1 kilómetro nuevo, de verdad deberías de renunciar, y un poco de dignidad. Todavía queda acá empezar una semana, ¿no? Entiendo que me diga yo no sé absolutamente nada, pero vos no, de verdad, deja mucho que desear. Gracias. Al cierre de la reunión, los diputados reiteraron la necesidad de que el ministro Miguel Ángel Díaz esté presente personalmente para informar sobre los avances en el proyecto vial. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y de las cosas curiosas que pasan en el Congreso, durante una reunión, el diputado Becker Chocoj del partido Cabal por Sololá entregó un obsequio al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien le recordó las necesidades de su departamento, como la atención a pacientes renales y el mejoramiento del transporte acuático. Sin embargo, en la transmisión oficial se cortó el sonido en el momento de la entrega y mientras sonaba la marcha nupcial se escucharon voces de otros diputados gritando beso. Señores representantes. Señores representantes, en virtud la alegría que le hago Después de días de trabajo y coordinación entre las distintas instituciones, este jueves fue habilitado el paso por 2 de los 4 carriles en el kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador, bloqueada desde el pasado 6 de octubre por un deslave. Desde las 4 de la mañana, Covial autorizó el paso de vehículos livianos entre el oriente y la capital bajo supervisión de Provial y de las policías municipales de tránsito de Fraijanes y Villa Canales. El transporte pesado por el momento debe utilizar rutas alternas. La Conred advierte que es urgente intervenir el talud para evitar nuevos derrumbes. Como medida temporal, Covial y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército instalaron una barrera de 72 metros formada por 9 contenedores rellenos con piedra para proteger el área. Los carriles hacia la ciudad ya están habilitados, mientras que los del sentido contrario permanecen cerrados por precaución. Y nuevamente un bus extraurbano protagonizó un accidente que puso en riesgo a sus pasajeros. El hecho ocurrió en el municipio de Palencia, donde la unidad del transporte colectivo, por razones aún desconocidas, salió de su ruta y se empotró contra una vivienda. Testigos relataron que varias personas se acercaron incrédulas a observar el percance. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas. Según pasajeros, el bus se dirigía hacia la aldea Sansur del mismo municipio cuando ocurrió el incidente. Se presume que una falla en el sistema de frenos habría provocado el hecho. Elementos de Provial llegaron al lugar para regular el tránsito, mientras que la vivienda afectada quedó parcialmente destruida. Y un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico con dirección hacia la ciudad de Guatemala. En el percance estuvieron involucrados 2 camiones de transporte pesado, uno tipo volteo y una góndola, además de una motocicleta, un vehículo sedán y otro automotor, para un total de 5 vehículos afectados. Según los reportes de los socorristas, un motociclista quedó atrapado entre los camiones y falleció en el lugar. La víctima tenía 29 años. Otras 4 personas resultaron heridas. Las autoridades coordinaron las labores para liberar el paso vehicular. Sin embargo, el cierre duró al menos 5 horas. Esto provocó que el área se mantuviera congestionada debido al siniestro.
Y las autoridades del Ministerio de Gobernación intensifican operativos contra carreras ilegales o clandestinas en Mazatenango, Suchitepeques. Esto tras la publicación de un video en redes sociales. Advierten sobre multas a quienes infrinjan el reglamento de tránsito. Un video publicado en redes sociales tiene en alerta a las autoridades locales debido a carreras clandestinas que se realizan en Calzada Centenario de Mazatenango. Tengo un video, ¿verdad?, de vehículos en la Calzada Centenario, pero se le está dando seguimiento con algunas informaciones, algunas cámaras, ¿verdad? Y ya es el oficial el que le tiene que dar seguimiento en coordinación con la PNP del municipio. Se les va a imponer una multa de 25,000 quetzales, ¿verdad?, de acuerdo al reglamento de la ley de tránsito. La otra que se les va a consignar el vehículo. Y lo más complicado es que vayan a tener un accidente de tránsito donde se pierdan vidas humanas. La Policía Nacional Civil, en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito de Mazatenango, intensifican operativos para identificar vehículos y pilotos que participan en carreras clandestinas. Se ha sancionado únicamente lo que andan haciendo también carreras en motocicletas y asimismo con los escapes abiertos. ¿Ya tenían conocimiento ustedes de esto? Así es, eso sí que en redes sociales pudimos observar donde unos vehículos, ¿verdad?, están compitiendo lo que es desde el arco, ¿verdad?, la entrada a Mazatenango. Pero para eso sí se está coordinando directamente y estamos a la espera con PNC para poder actuar en su momento. Autoridades advierten a pilotos abstenerse de estas acciones, ya que podrían ser multados hasta con 25,000 quetzales, además de la consignación de los vehículos. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Mucha atención a esta información, ya que se tiene previsto que en los próximos días las precipitaciones continúen como consecuencia del ingreso de una nueva onda del este, además el acercamiento de la vaguada monzónica. Como cada año se acerca la vaguada monzónica, lo que podría provocar un descenso en la presión atmosférica. Además, se aproxima una onda del este que afectará algunas regiones del país. Según el pronóstico del INSIBUME, las condiciones atmosféricas esperadas podrían generar tormentas locales severas, por lo que se recomienda precaución en áreas de riesgo. También se hizo un llamado a la población para evitar cruzar las áreas de la cadena volcánica, donde los lajares son comunes, así como los caudales de ríos debido a las constantes crecidas. Mientras tanto, se informó que debido a las precipitaciones de este jueves, se registra el crecimiento de 5 ríos en departamentos como Santa Rosa, Zacapa, Petén y Suchitepeques. Respecto a los lagos, también se reporta el aumento del nivel del lago Petén-Itzá, especialmente en el municipio de San José. Este fenómeno es normal durante la temporada lluviosa, por lo que se pide a las personas que habitan en zonas afectadas mantener la precaución y a los conductores evitar cruzar corrientes fuertes que puedan arrastrar vehículos. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y el presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en Budapest, sin precisar la fecha, tras una conversación telefónica durante la cual se han hecho grandes progresos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en Budapest, sin precisar fecha, tras una conversación telefónica. Hoy llamó al presidente Putin y habló sobre reunirse con él en Hungría. ¿Tiene un cronograma o una fecha establecida para cuándo? Yo diría que dentro de 2 semanas o algo así, bastante rápido. Marco Rubio se reunirá con su homólogo, como saben, Lavrov, y se reunirán muy pronto. Ellos van a establecer un momento y un lugar muy pronto. Tal vez ya esté establecido, ya han hablado. En los próximos días, Trump se reunirá con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que llega a Washington con la esperanza de que le proporcione misiles Tomahawk, a pesar de las amenazas de Moscú.
El Kremlin confirmó la conversación telefónica de casi 2 horas y media y la organización de una cumbre entre ambos mandatarios. Afirmó que fue una cumbre muy sustantiva y al mismo tiempo extremadamente franca y llena de confianza. Según la presidencia de Rusia, fue idea de su país hacer la llamada. Trump afirmó que las primeras reuniones serán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos en un lugar aún por definir. Después Putin y Trump se reunirán en Budapest para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El último encuentro entre ambos mandatarios se remonta al 15 de agosto en una base militar en Alaska. Esa cumbre no desembocó en ninguna perspectiva concreta de resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa. Y John Bolton fue inculpado este jueves por un jurado federal en los Estados Unidos. Bolton, ex asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Donald Trump, se convirtió posteriormente en uno de sus más fervientes críticos. El diplomático de 76 años, investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada, se convierte en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas. Bolton enfureció al gobierno con la publicación de un libro muy crítico titulado The Room Where It Happened. Desde entonces se ha convertido en un detractor muy visible y combativo de Trump como parte de la investigación. Agentes del FBI registraron su casa en los suburbios de Maryland y su oficina en Washington en agosto. Y Venezuela ha reforzado este jueves su presencia militar en los estados fronterizos con Colombia, esto como parte de los ejercicios realizados en respuesta al despliegue de buques de guerra de los Estados Unidos en el Caribe. Washington mantiene desde agosto un operativo antidrogas con 7 buques de guerra cerca de las costas venezolanas. El presidente Donald Trump acusa a su par Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y el miércoles anunció que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela. Y a esta hora la Policía Nacional Civil está informando sobre la captura de los padres de El Inquieto. Es uno de los 19 mareros prófugos de la justicia. Se le señala de los delitos de conspiración para asesinato y asociación ilícita. La captura se efectuó en la aldea El Pajón de Santa Catarina Pinula, zona 7. Fueron identificados como Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, de 65. Ellos son los padres de José Carmelo Sinay Ortiz, alias El Inquieto. Es uno de los reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II. Es la información de último momento. Hablemos de Selección Nacional de Guatemala, que entra en la recta final del camino rumbo al Mundial 2026, que por primera vez se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Y de esa manera, tras 4 jornadas en el Grupo A, el combinado nacional suma 5 puntos, una victoria, 2 empates y una derrota, que lo mantienen en la tercera posición detrás de Panamá y por delante de Surinam y El Salvador. Los 2 próximos encuentros serán decisivos. El 13 de noviembre Guatemala enfrentará a Panamá y el 18 a Surinam, ambos en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como el Trébol. La FEDEFUT confirmó que solo se pondrán a la venta 5,000 boletos por partido, mientras que los otros 2,000 se destinarán a patrocinadores. A 180 minutos de un sueño histórico, la afición guatemalteca mantiene viva la esperanza de ver por primera vez a su selección en una Copa del Mundo. Y hoy se conmemoran 29 años de la tragedia ocurrida en el Estadio Nacional Mateo Flores, donde una avalancha humana cobró la vida de 89 aficionados que asistieron al partido entre las selecciones de Guatemala y Costa Rica en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Francia 98. Las investigaciones revelaron que la sobreventa de entradas y la falta de control en los accesos al estadio fue la causa principal de uno de los sucesos más lamentables en la historia del país. En la actualidad, el Estadio Nacional tiene un aforo para partidos de fútbol de 18,000 aficionados tras las recomendaciones realizadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, que estimaciones de las autoridades de esta investigación del incidente del 16 de octubre de 1996 señalaron que esa noche había más de 45,000 aficionados.
Es una triste noticia en el mundo del espectáculo. El guitarrista y miembro fundador de la banda de rock Kiss, Ace Frehley, murió este jueves a los 74 años. Falleció en paz, rodeado de su familia en Morristown. Frehley estaba hospitalizado y recibía soporte vital debido a una hemorragia cerebral provocada por una caída que sufrió en su estudio hace un par de semanas. Desde entonces permanecía conectado a un respirador artificial sin signos de mejora, lo que habría llevado a su familia a tomar la decisión de desconectarlo del soporte vital. El pasado 6 de octubre, Ace había anunciado la cancelación de todas sus presentaciones de este año. Ya un año de la trágica muerte de Liam Payne en un hotel de Buenos Aires, Argentina, sus familiares y seguidores esperan el inicio de un juicio que sentará en el banquillo a solo 2 de los 5 acusados iniciales, ambos por venta de drogas. A finales de septiembre de 2024, Payne llegó al hotel acompañado del empresario Rogelio Nores, quien posteriormente quedó fuera del proceso judicial. El exintegrante de One Direction murió a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel. Según la investigación, Payne habría consumido alcohol, drogas y antidepresivos durante los 3 días que permaneció hospedado en el lugar. Y científicos argentinos hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio que es desconocida, que vivió hace aproximadamente 230 millones de años, informó este miércoles el Instituto Científico Estatal CONICET. Científicos argentinos hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio desconocida que vivió hace aproximadamente 230 millones de años. Así lo informó el miércoles el Instituto Científico Estatal CONICET, cuyo hallazgo fue publicado en la revista especializada Nature. El esqueleto de la especie de cuello largo bautizada como Huayracursor hagensis fue hallado a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Rioja, al noroeste del país, por un equipo paleontológico del CONICET. Los investigadores señalaron en un comunicado que la antigüedad de la especie la ubica en el periodo Triásico tardío, en el que aparecieron los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos. La especie forma parte de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo, aunque un individuo adulto de este dinosaurio tenía una longitud de unos 2 metros y unos 18 kilos. Del esqueleto del Huayracursor se halló una parte del cráneo, una serie vertebral completa hasta la cola y también extremidades anteriores y posteriores prácticamente completas. Los autores del artículo estimaron que por el carácter casi completo del fósil se convertirá en una referencia para estudiar la evolución temprana de los dinosaurios. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Soy Alexis Ponce, le deseo una excelente noche. Recuerde, mañana tenemos una cita a las 21 horas, por supuesto, aquí en Guatevisión. Pásela muy bien.